preguntándonos qué son hoy los derechos humanos, qué concepto tenemos de ellos, y nos acompañan a pensarlo Jesús Rodríguez y Hugo Besetti. Y Pablo, vos querías preguntar. Yo les quería preguntar cuál es la relación en los 70 que se daban entre igualdad, perseguida supuestamente por las organizaciones armadas, y democracia, que sostenían el sistema de partidos justamente de aquellas épocas que estábamos comentando, y cómo se da hoy esta relación entre igualdad y democracia. Vos sos Me joven. metí en No, vos sos joven, entonces decís los 70 y la democracia. La democracia no era un valor político extendido en la Argentina. Bien. Era la revolución, el poder nacía de la boca de un fusil, y había que hacer 100 Vietnam, y los partidos políticos eran desplazados por las formaciones armadas, y votar era un prejuicio burgués. Punto. Sí, no, en todo caso, o había una idea de la democracia popular en la tradición, por lo menos en la tradición marxista, digamos, que decía, bueno, en todo caso, la democracia popular tiene su núcleo en la clase o en el pueblo, y el pueblo se representa en el partido, y el partido De finalmente se obrera. encarna en el líder, ¿sí? ¿No? Ahora, ojo, ¿no? También es cierto que había sectores, algunos de los cuales salen después con discursos que habían ido preparando. O sea, había sectores, por lo menos yo puedo decir, en el mundo más ligado al mundo universitario, que venían pensando esos temas. En realidad para mí fue un descubrimiento. Pero digamos, en el mismo momento en que lo que predominaba en los pronunciamientos y en las acciones públicas era eso, había sectores... ¿Eso qué? ¿La violencia, decís vos? Sobre todo en la nueva red de un pensamiento social, político, que incluía también lo que estaba sucediendo en Chile, lo que estaba sucediendo en otros países de Latinoamérica. Uno puede encontrar allí, y hay que decirlo, digamos, una figura como Guillermo O'Donnell. Seguro. Guillermo O'Donnell, que en el año, creo que 71 o 72, estaba escribiendo sobre autoritarismo y modernización, por ejemplo. Que es decir, había una... y hay algo ahí que es interesante en términos de cómo eso reaparece, muchas de estas figuras, digamos, y por supuesto después en el exilio, la tradición de los socialistas, Portantiero, porque ahí hay un debate que viene que es externo y que hay que incluirlo también, que es el debate entre socialismo y democracia. Sí, claro. Eso empieza afuera, ¿no? ¿Y cómo se da hoy esa relación con la necesidad de ampliar este concepto de derechos humanos? Bueno, en principio yo diría que no se da, en el sentido que eso no forma parte hoy del debate público, me parece. Digamos, en todo caso, es así. Yo no lo veo demasiado en las agendas, ni en los liderazgos que dominan la escena pública. En fin, no quiero entrar en el análisis político, pero me parece que es así. Y por eso Es así. la oportunidad y la excelente iniciativa de, entre otros, Hugo Besetti, Graciela y otra gente, de convocar una reflexión sobre esto. A ver, para decir alguna cosa. Vos no decís Si la alguna cosa, democracia, generalmente son si la sensates. democracia es un modo de realización de la sociedad, entre otras cosas, ¿cómo la Argentina afronta el desafío de la desigualdad? Tu punto, la desigualdad, que es de la Argentina, pero que también es de la región. La región de América Latina es la más desigual, también es la más violenta, de la cual se habla poco, pero son las dos condiciones, la más desigual y la más violenta del mundo. Estas son las cosas que tenemos que discutir. Y quiero decir algo de lo cual no se habla mucho en la Argentina, pero por mi trabajo estoy involucrado, que es los objetivos de desarrollo sostenibles que las Naciones Unidas han comprometido, donde hay un compromiso suscrito por casi 180 estados que establece 17 objetivos y 190 metas de desarrollo sostenible del planeta hacia 2030, donde, entre otras cosas, se habla de indigencia cero, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones que en la Argentina no se reflexionan, tampoco en otros países del mundo como debiéramos, pero me parece que es el tipo de conversaciones que tenemos que tener en nuestro país. ¿Cómo combinamos progreso social,
democracia política y sostenibilidad ambiental. Me parece que es el tipo de reflexión que puede nutrir una mesa como la que ustedes han encabezado. Sí. Hugo, nos están dando porque, sugerencias. digamos, ahí, a ver, ¿cuáles son los términos un poco esquemáticamente de lo que hoy puede estar más sometido al debate público, incluso político, ¿no? Bueno, por un lado, el papel del Estado, ¿no? ¿No? Restablecer, incrementar el papel del Estado, en fin, y que satisfaga necesidades, ¿no? Y por otro lado, esta especie de figura del mercado, ¿no? Bueno, con el mercado, entonces, la producción y la posibilidad de... Ya no se habla de derrame, no. Pero la idea sigue estando, de algún modo. Quiere decir, entonces, y el problema es que uno debería decir, no hay que renunciar al Estado, está claro. Tampoco hay que desconocer, digamos, la eficacia del mercado en su... Sobre todo un mercado innovador y, bueno, ahora, y provocativo. En todo caso, ¿cómo se piensa, digamos, la cuestión que hace a la Constitución? Porque y de nuevo vuelvo a la idea del ciudadano. La idea del ciudadano que no es el consumidor en el mercado y que tampoco es el sujeto que recibe del Estado, en el mejor de los casos, que no es el caso argentino, obviamente, la satisfacción de sus necesidades básicas. Quiere decir, ¿cómo se plantea? ¿No? Muy interesante lo que dice Hugo. El tema es cómo llamémoslo pareja democracia y capitalismo, donde, hay que decirlo también, el capitalismo le puso muchas veces los cuernos a la democracia. Sí. Digamos que tiene una tendencia natural. Muy bien. Pero, ¿cómo en una determinada sociedad somos ciudadanos y no somos consumidores, como dice Hugo, de tributario del funcionamiento del mercado? Pero ser ciudadanos en términos políticos también quiere decir no ser espectadores de una acción que desarrollan otros. Entonces me parece que esa noción de ciudadanía, que no está en el título de la mesa que ustedes integran, pero que está, me parece a mí, claramente en la sustancia y es la espesura que le da a la reflexión, es lo que está en el centro de las preocupaciones que tenemos por delante, creo. Perdón, ¿y cómo canalizar esta necesidad de la ampliación de los derechos humanos? ¿Qué rol les tocaría hoy a los organismos de derechos humanos? Perdón por la pregunta, pero tenía que hacerlo. Bueno, en principio yo diría, ahí hay que distinguir, porque digamos, hay organismos de derechos humanos que son básicamente organismos de aquellos que representan a las víctimas, y que han cumplido un rol fundamental. Eso no lo vamos a poner en cuestión acá, pero al mismo tiempo que tienen esa restricción, digamos, alguien que representa a las víctimas no tiene por qué incluir en su horizonte la perspectiva de los derechos que involucran a otros, cosas. Inclusive a los violadores de los derechos humanos, que es un tema que está planteado cuando se discutió sobre las prisiones domiciliarias sobre el 2x1. Los procesados, aún por los peores crímenes, ¿tienen derecho o no tienen derecho? Porque, ¿no? O estudiar en la universidad. O estudiar en la universidad, cuando salió esta cuestión. Entonces, ahí hay un tema. Ahora, hay organismos, en fin, que tienen otro carácter, que se parecen más a lo que ha sido la tradición de las organizaciones de derechos humanos internacionales, tipo Amnesty o Human Rights Watch. Pero bueno, ahí hay un límite. Hay que recordarlo. Amnesty presentó a los candidatos, ahora, año 2015, una serie de compromisos para que lo firmaran. Ninguno de los dos candidatos que llegó al balotaje firmó ese compromiso. Eso está en todos los diarios. ¿Por qué? Habría que preguntarle. Bueno, pero quiero decir, ahí hay un tema. Evidentemente, si uno quiere promover una renovación que tenga efectos en la acción pública, en fin, estamos muy lejos nosotros de pensar que lo podemos hacer. La cuestión se ordena siempre de arriba para abajo. Por eso, puedo decir, los estudiantes. Bueno, yo no pondría el acento en el estudiante, quiero decir, porque el tema es que mis libros ni siquiera
han sido discutidos por los intelectuales. No ha sido discutido en ese nivel, no ha sido discutido. Entonces, espera, Hugo. Digo, la actitud de los estudiantes es la actitud que les viene de aquellos que en todo caso les dan sus ideas, en fin, su manera Yo de lo esos planteo temas. como un emergente. No me voy a creer que en la negativa de ese chico, que en general hay determinada edad en que uno tiende a ser fundamentalista, ¿no? Y es típico de determinada edad que uno pasó por ahí, viene de otra concepción y construcción, donde yo diría que lo paradigmático, como muestra, aun cuando el origen también hoy se mimetiza con otra posición, fue el acto último del 24 de marzo, donde hay una organización a la cual después en otro momento lo sigue la otra, ¿no? Pues madres y abuelas que dicen somos parte de un partido político, y un grupo que lee una reivindicación de todos los grupos que ingresaron en la violencia en los 70. Algunos habían ingresado en la violencia y otros sin haber ingresado la apoyaban o no, pero bueno, hacen una reivindicación total. Eso me parece que es de lo cual se ha hablado poco, casi nada, y es que merece una reflexión y una discusión. La reivindicación explícita, por escrito y leído, no es en decir... Bueno, no es improvisado. Claro, sobre la acción de los grupos armados, lo cual es una novedad de los últimos, ¿cuántos? 40 años. Así es. Es una cosa... Pero hay algo más. Yo a veces me planteo si fue leída esa declaración. Yo la leí y pues sabés que escribí sobre leí. Bueno, yo escribí sobre eso. Hay una defensa cerril de Maduro en su enfrentamiento con no sé qué, el imperialismo, ¿no? Cosa por el estilo. O sea, porque uno puede decir, bueno, visión idealizada de los 70, éramos más jóvenes, en fin. Bueno, esa es la discusión. Ahora, esto está planteado hoy, por eso a mí me pareció muy importante que lo incluyera Gargarella, Roberto Gargarella, en ese artículo que escribe acerca de decir, bueno, a ver, el consenso del nunca más no se quebró, ¿no? En relación a algunas de estas cuestiones. Y me parece bien que coloque también la mirada sobre el escenario latinoamericano, porque de pronto aparecen argumentos que a mí me parecen totalmente insólitos. Es decir, bueno, no hay el injerencismo, injerencia en los asuntos, pero el injerencismo es el argumento que tradicionalmente siempre las dictaduras utilizaron en contra de la tradición de los derechos humanos, que justamente por definición es internacional y es global. Claro. Por lo tanto, ahora universal. Utilizan, y yo lo he escuchado o lo he leído, un líder de los organismos de derechos humanos decir no hay injerencia en los asuntos internos de Venezuela, cuando más bien uno podría si quieren defenderlo con otros argumentos. Mirá, pero no con ese que justamente va en contra de la tradición de los derechos humanos. Nosotros nuestra historia en relación a eso, ¿no? La OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Pero es que yo te voy a dar dos ejemplos para Carter. Claro. Cuando aparece Carter en lugar de Reagan y empieza con una política de derechos humanos, al interior de los organismos de derechos humanos, donde el Partido Comunista tenía una posición con su mejor gente, que de últimas tomaba riesgos, pero con una alineación con Moscú, dicen, no tiene que venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Carter no se tiene que meter, porque en realidad su política esconde que quiere nada más que atacar a la cuestión de los derechos humanos en la Unión Soviética. Ahora, ¿de cómo se beneficiaba el pueblo argentino, la verdad y las condiciones de los presos y todo lo demás con la venida de la Comisión Interamericana? Fue motivo de una lucha interna al interior, por lo menos yo lo viví, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y son cuestiones muy serias, porque vos decís, ¿te importa o no te importa que el tema derechos humanos tenga una visión por afuera de la frontera donde se están violando? Bueno, el libro de Claudia Gil, Silencio Cuba, también va para ahí. Tremendo.
Y recordemos la actitud de la dictadura argentina en relación a Cuba y de Cuba en relación a la violación de los derechos humanos en Argentina. Y que Argentina fue, en el gobierno justicialista del 73, reconoció la dictadura de Pinochet y su gobierno antes que el propio Estados Unidos, que había sido el principal actor en la destitución y en el golpe de Estado del 73. Y la Argentina de ese tiempo votaba en contra de las declaraciones en Naciones Unidas reclamando derechos humanos en China. Por eso me parece importante en esta idea de retomar, renovar de alguna manera, incluso con ideas, con conceptos y con pensamiento, la tradición de los derechos humanos, recuperar esa dimensión internacional, universal en el sentido de que son naturales, porque bueno, ahí hay toda una discusión acerca del fundamento de los derechos humanos. Universal en el sentido que se ha extendido globalmente, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, y justamente en contra de las jurisdicciones nacionales. Absolutamente. El fundamento de derechos humanos es que hay crímenes que afectan la dignidad de un ser humano más allá de su condición, que yo, que no soy judío o que no soy negro, me siento afectado cuando se ejerce violencia extrema sobre otros grupos. En sí, esta es la idea. Por lo tanto, la idea de que lo que pasa en Venezuela es asunto de los venezolanos, podría decir lo mismo, bueno, entonces lo que pasa con los homosexuales o lo que pasa con los negros es asunto de esas comunidades. O lo que pasara... Viola lo que la tradición, ya no solamente jurídica, sino diría política y moral de los derechos humanos ha construido absolutamente en todo el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX. La solución sudafricana que enamoró a tantos por la cuestión de Mandela y que realmente tiene que ser bien reconocida, una de las instancias, una de las situaciones que empujaron a los blancos, a Leclerc en ese caso, a negociar con Mandela era el apartheid, que era una medida internacional de cerrazón a Sudáfrica para obligarla a aclarar su panorama político. Digamos, permíteme una nota a pie de página. Dale. Que la CONADEP que vos integraste es un antecedente directo e inmediato de otras comisiones de la verdad, la de Sudáfrica incluida. Sí. No, pero digo a los efectos de darle relevancia a esa tarea, permíteme. Perdón, ¿cómo lograr este consenso para instalar esta agenda pública de derechos humanos ampliados entre distintos sectores, sector político, empresario, sindical, y qué rol le tocaría al gobierno en ese caso? Bueno, en la idea de la mesa estuvo la de tratar de reconstruir una voz desde la sociedad, ¿no? Y esto es importante, pues ha sido una condición en no incluir ni funcionarios, ni gente demasiada, más allá de la estima que podemos tener, representada por no su presencia en las reuniones, pero sí en la comisión. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque justamente uno de los problemas que ha tenido el movimiento de los derechos humanos es su incorporación al Estado, hay que decirlo. Por eso en ese diálogo con Gargarella hablábamos también como ejemplo de ni una más, ¿no? Ni una menos. Ni una menos. Y yo digo, bueno, ahí hay una tradición fuerte que se revitalizó mucho después del 84, que es el feminismo. Y por suerte el feminismo no se incorpora al Estado. Por suerte no se incorpora al Estado, tengo que decir, ¿no? Porque entonces hay un momento en que esa es aparece como una dificultad. Y con esto no estoy diciendo que el Estado se tiene que desentender, ¿no? Lo que no puede es cooptar. Lo que quiero decir que ahí hay una cuestión de autonomía, que es fundamental. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros idealmente? En fin, primero es un trabajo de largo alcance, punto. No creo que haya posibilidad de que estos consensos, si es que alguna vez se consiguen, vayan a hacer, van a hacerlo en el corto plazo. Bueno, ahí yo creo que es importante el papel de la sociedad, de los grupos, en fin. Es importante el papel de los medios también. Y que estas ideas... ¿Puedo hacer un comentario en relación a eso? Yo Dale. estuve en esa reunión que como ustedes convocaron. Vi poca repercusión periodística.
lo cual habla de lo complejo, lo difícil, lo trabajoso que va a ser esta discusión. Porque esta condición de autonomía en relación al Estado y a los sectores políticos en términos partidarios tiene esas dificultades. Así que todo lo que podamos hacer para amplificar esta discusión con estos criterios y con estas directrices, en buena hora y bienvenido sea. Sí, la verdad es que a lo mejor también fue defecto nuestro, no invitamos a bastantes periodistas, qué sé yo, tendríamos que verlo. Yo invité a todos los pero que a los que algunos vinieron, sí, y de pero, hecho, bueno, algo salió y algo va a salir, no sé si puedo pasar acá la vida. pero no es una preocupación general, más bien es crítica a lo mismo que nosotros observamos, que es a la cooptación de los organismos de derechos humanos por el Estado, pero más en una posición política casi que en una reflexión de qué deben ser los derechos humanos, ¿no? Bueno, creo que cierto. ustedes tendrán la responsabilidad de hacer mucha docencia en relación a esto, ¿no? Bueno, eso estamos haciendo ahora en este momento, ¿ves? Ahora, también es cierto que no se puede pensar en una vitalidad y riqueza del debate en relación a estos temas en un momento en que tampoco el debate político, no sé si Jesús está de acuerdo conmigo, tiene un gran nivel. Absolutamente. Entonces, ¿por qué? A ver si uno cuando toma el diario en la mañana le duelen los ojos a veces. ¿No? Entonces, quiero decir, si uno lo compara con la coyuntura que se abrió en el 84, 85, que es decir, las cosas que se discutían, en modo como todos estos temas se cruzaban, y la idea, yo diría incluso la esperanza con que se tomaba. Me parece que estamos en un momento más bien de una extrema pobreza, ya no solo material, sino muy pobreza pobre, simbólica, porque ¿no? Y ahí también yo pongo algo de responsabilidad de los medios, no de esta radio que es la excepción, y en ese sentido Graciela es un poco alguien que viene de afuera. Que si uno escucha yo escucho bastante la radio, en fin, entonces los periodistas se citan a sí mismos, entonces uno lo llama al otro, el otro lo llama a este, y en fin. Es increíble. Entonces, y la posibilidad, y yo lo voy a destacar, una de las cosas para mí más importantes en el encuentro que hubo el miércoles pasado, es que pudimos empezar a cruzar discursos que vienen de la tradición política con discursos que vienen de la tradición académica. Hay mucha pensamiento en la tradición académica que no termina de encontrar un espacio de circulación en el ámbito público. Es muy poco, salvo excepción, en fin, Beatriz Arlo, digamos, nuestra amiga, pero quiero decir que encuentren un lugar en el que una elaboración más profunda y de alguna manera más sustancial de las ideas encuentre un canal, una canalización en el espacio público. Eso creo que tiene que ver con esta etapa de evaluación de la política, de relativización de la sustancia de los debates políticos, donde valora más el color y la foto que el argumento y la idea. Lo cual es dramático, pero es un dato de la realidad. Pero además se elabora como una doctrina. No voy a decir por quién, pero la idea es que las ideas no importan, sino las emociones, hay que apelar a las emociones, en fin. Hay una idea, ¿no? Que se ha extendido y ahora en realidad ya ni siquiera es patrimonio de un partido, de una tradición. No, pero además terrible eso, ¿no? Porque coincide con una situación, y es que tanto en el medio que hasta hace un tiempo más se frecuentaba, como es la televisión últimamente, ahora son las redes, todo político que se precie tiene su tuitero, o más de un tuitero, y más de un facebookero, ¿no? Siempre es mensaje corto, poca posibilidad de reflexión, 3 segundos, 3 minutos, ¿cuánto tiempo? A veces me hacen reportajes a mí por televisión, entonces le digo, a ver, muchachos, ¿cuánto tiempo le van a dar a esto? No, usted diga lo que quiera. No, porque ustedes después editan y ustedes eligen. Decime, 1 minuto y medio. Bueno, yo en 1 minuto y medio voy a decir lo que quiero que se escuche.
y punto. Y no hablo más que ese minuto y medio. Ahora, yo sé que un minuto y medio, a veces de cualquiera, hasta que uno empieza a pensar, no alcanza. Claro. ¿No? De eso la radio es fantástica, ¿no? Este medio es fantástico. Bueno, hoy terminamos acá. La seguiremos en otro momento contando nuestra experiencia. A ustedes les digo que terminen muy bien el domingo. Espero que todo el mundo quede pensando en qué significan hoy el tema de los derechos humanos, que es un tema importante. Y no deje este dial, porque el programa que viene, que es Presente, Pasado y Futuro, con Gustavo Mura, vale la pena.